Bienvenidos a Psi Punto de Acuerdo. Más que un podcast, un espacio pensado para hablar de psicología de una forma distinta. Sumate a nuestra comunidad en Instagram y Spotify como Psi Punto de Acuerdo. Escribinos por privado para consultar por tu primera sesión. Encontrá toda la información en psi.deacuerdo.com. Bienvenidos a la sesión de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi equipo? ¿Cómo están los que nos están escuchando? ¿En qué situación están? Recuerden poder dejarnos en comentarios qué están haciendo, cómo nos escuchan, porque realmente nos interesa mucho eso. Y bueno, quiero comentarles algo que me estuvo pasando últimamente cuando estuve investigando cosas en internet. Me gusta estar como al día dentro de lo posible en lo que es contenido de psicología en redes sociales. Y en este último semestre me estuvo pasando que encontré mucha información con respecto a un gran aumento en lo que es tasas de suicidio. En nuestro país, por lo menos, ¿no? En Argentina. ¿A ustedes les pasó? ¿El algoritmo les llega ese tipo de información? Sí, no solo buscándolo, sino me parece que son noticias que se propagan en cuanto al impacto que eso también tiene por la población en la que se trata y porque hoy o el suicidio o por lo menos el intento de suicidio es algo que aparece y que uno lo puede poner sobre la mesa para debatir, para charlar. ¿Vos, Maca? Sí, creo que lo más llamativo es el aumento, no que aparezcan suicidios, sino el aumento de este último tiempo en relación a adolescentes, no tanto adultos, sino cada vez edades más tempranas, que a mí creo que eso es lo que más me llama la atención, que cuando son más jóvenes hay aumento de la tasa de suicidio y uno claramente como profesional de salud levanta un poco ahí el estado de alarma y es que está pasando socialmente para que esté pasando esto. Sí, no solo profesionalmente, sino también la conmoción a nivel familiar. Como empezar a repreguntarse un montón de cosas de, bueno, ¿qué está pasando en esa etapa evolutiva también? Los datos son alarmantes realmente, que los vamos a dejar en la descripción y de paso también me parece importante que tengamos que dejar un número de teléfono de asistencia, por lo menos en nuestro país, Argentina, para aquellos que están o atravesando una situación similar o que conozcas a alguien que está atravesando una situación similar. Entonces, desde nuestra perspectiva, cuando hablamos de suicidio, no podemos, o su consumación, intentos de suicidio o su consumación, no podemos no asociarlo a depresión. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Sí, yo lo que puedo sumar es que tal vez no todas las personas que tienen depresión terminan o padecen de pensamientos suicidas y viceversa. No todas las personas con pensamientos o intentos suicidas padecen una depresión. Ese va a ser un debate, creo, ¿no? Ay. ¿Creen que sí, igual todas las personas que terminan en un acto suicida tienen depresión de fondo? Yo creo ¿Lo que sí. piensan al revés? Sí, creo que la depresión es uno de los factores de mayor riesgo, tal vez para el intento, para el pensamiento o la consumación de este acto. No es lo único, ¿no es cierto? Pero es muy probable que en casos de intento o su consumación encuentres síntomas o preguntes a los familiares que te cuenten síntomas de los que vamos a hablar hoy en relación a lo que es una depresión. Bueno, quizás es importante poder saber y entender también de fondo en personas que tienen consumo problemático o ciertas adicciones, poder preguntarse si entonces detrás de eso hay una depresión que se está tapando, ¿no? Sí, lo que pasa es que también cuando uno habla de suicidio no es tanto el deseo de morir, sino de acabar con ese sufrimiento insostenible. Y si ponemos en perspectiva la depresión, creo que el sufrimiento y el padecimiento es algo que acompaña también al paciente. Sí, lo que a mí me fue pasando en la clínica es que tanto en la clínica o padres que consultan por sus hijos adolescentes, a veces hasta en instituciones escolares o lo que vemos en internet, es que hay una gran ignorancia popular al respecto de lo que es una depresión o lo que es depresión o cómo se piensa la depresión. Entonces, a mí me parece importante hacer un programa sobre depresión. Nuestro contenido de hoy va a ser depresión porque creo que quizás podamos echar un poco de luz, más allá de la información que vos puedas encontrar en internet.
al respecto, porque vos buscas información en internet y aparece. Mi idea y nuestra idea es que podamos hoy dar información puntual dentro de lo que sucede en un espacio clínico, de que llega una persona, unos padres con sus hijos adolescentes. ¿Qué es lo que vemos? Y derribar principalmente el mito que depresión es sinónimo de tristeza, depresión es sinónimo de bajón. Sí. ¿Qué es lo que más aparece en los pacientes? De estoy triste, no me quiero volver depresiva, no me quiero deprimir, como si fuera parte de la emocionalidad de una situación. Sí. Creo que se fue transformando esto de a lo mejor cierto miedo o estigma con lo que es un cuadro depresivo, o si no este mal uso de que a cualquier emocionalidad o tal vez conducta se le marca en algo que sí, que es mucho más complejo. Estoy deprimida. Exactamente. El mal uso de la palabra. Sí. Bueno, entonces vamos a darle arranque por ahí, me parece. Entonces podemos arrancar por ese comienzo, una cuestión de definición, principalmente para poder derribar esta ignorancia popular de cómo se piensa la tristeza y la depresión. ¿Qué podrían decirle a alguien que cree que es lo mismo o necesita saber la diferencia y no se le ocurre pensar cuál sería? ¿Qué podrían decir? Antes de eso, una aclaración. Ignorancia a nivel desconocimiento, Claro, ¿no? sí. Ignorancia popular a El nivel no saber sobre algo. el desconocimiento clínico de lo que significa una depresión. Creo que lo más importante de poder diferenciar entre una emoción y una depresión es que hay emociones y principalmente las emociones son naturales. Tienen un objeto al que se puede resolver. Hay un contexto previo y hay un objeto que si se resuelve, fluye la emoción y tiene una temporalidad. Me hace pensar que la depresión, en ese caso, para poder entenderlo con más claridad, la depresión queda rígida, queda bloqueada. Es la emocionalidad bloqueada en una defensa dentro del cuerpo. No sé si Sí, lo piensan un poco, saliendo de la definición del DSM. Lo haría un poco más simple, pienso, a ver qué opinan. A ver. La tristeza es una emoción directamente puesta en un objeto, como decís, o una situación, algo que le sucede a la persona y le causa justamente un malestar relacionado a sentimientos como la tristeza. La depresión es la cronicidad, lo crónico, Perfecto, sí. la continuidad de esa tristeza, Ujú. con varias cosas que vamos a ir señalando, en el tiempo. Eso es lo que creo que estaría bueno Sí, sumar, ¿no? básicamente es que estar triste no es estar deprimido. Creo que esto que mencionaban ustedes, la tristeza es una emoción básica, es esperable sentirla, también es adaptativa Mm. y tiene un tiempo limitado y uno puede identificar como una causa aparente. Lo que pasa en un cuadro depresivo es que la tristeza que puede estar junto con otras sintomatologías, porque para hacer el diagnóstico de una depresión tiene que haber un conjunto de síntomas, es una tristeza más persistente, no tanto limitada en el tiempo. Por eso a veces se utiliza, digamos, como esta definición de el bajón o la tristeza aparente. Puede estar, pero no es la única causa. Que también hay algo a tener en cuenta. Cuando vos decís tristeza persistente, también la depresión principalmente afecta el funcionamiento, cambia el funcionamiento habitual de la persona cuando está deprimida. No es lo mismo que una tristeza. En la tristeza no afecta el funcionamiento, es Ujú. temporal, chiquito así, y después la depresión es como la Ampliada. forma en la que la persona vive la vida a través de ese filtro, por así decirlo. Sí. Perdón, No, por favor. en psicotrauma se trabaja mucho la depresión como una emoción bloqueada internamente. Cuando la persona no puede expresar esa emoción, se trabaja, hay muchos autores que han trabajado, por ejemplo, con pacientes de abuso, situaciones de violencia, donde si esa persona no tuvo el derecho y no pudo poder expresar esa rabia, por ejemplo, que ha tenido con la persona que la ha dañado, esa emoción queda adentro del cuerpo sin procesar, bloqueando una parte de su cuerpo. A veces las depresiones son como cápsulas de otras emociones que quedaron bloqueadas adentro del cuerpo. En este caso, una rabia que se termina expresando en impotencia hacia sí mismo. ¿Sí? La expresión de la depresión es un malestar hacia sí mismo. En situaciones de duelo, en este caso, es una tristeza que es parte del proceso de duelo, pero que quedó adentro del cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Que no se pudo procesar. Sí, de hecho podemos pensar la depresión no como
como una continuidad. O sea, la tristeza no podemos pensarla como una continuidad de la depresión, porque en realidad la depresión tiene varias emociones adentro, Mm. ¿no? Como esto que vos estás diciendo, está encapsulado y engloba varias emociones. Una de ellas también es el enojo. Se piensa mucho y he escuchado muchas personas que hablan de la depresión y asocian grandes niveles de enojo atorados, como Irritabilidad. Ujú. irritabilidad, pero nunca llega ese enojo a manifestarse y bueno, naturalmente como todo lo que queda trabado dentro de uno, empieza a aflorar de otra manera Ujú. sintomatológica. Por eso está bueno no siempre asociar la depresión como un estado abúlico, lento, angustiante. Eso no es depresión. Estar llorando un día entero no es depresión. La depresión se puede expresar de otras formas en el cuerpo de una persona que no está relacionado con la tristeza. Eso estamos queriendo decir. ¿Sí? Creo que Sí, está tal vez bueno. es lo más visible, pero no es lo único. Y también esto que vos decías, muchas veces hay cuadros depresivos más leves, como que pueden pasar más desapercibidos, y después está como la cara más visible desde la limitación a todo lo que tiene que ver con las actividades diarias. Para sumar en esta definición que vos, Maca, un poco lo explicabas como en esta culpa y en esto que uno genera hacia sí mismo, desde la terapia cognitivo-conductual, Beck habla de una tríada que tiene Mm. que ver con los pensamientos negativos y automáticos, es decir, uno no elige pensar de esa manera, que están volcados hacia uno mismo, hacia el mundo y hacia el futuro. Entonces es como que la persona queda un poco en esa línea temporal paralizada, y junto con esto también, bueno, a medida que eso va escalando, está como esta pérdida del placer, de la gratificación, de cosas que antes disfrutaba y ya no, como esta desconexión, generando también, cuando puede concretar con algo, como un esfuerzo sobrehumano. Y algo que es como muy notorio es el aislamiento, como perder esa conexión con ese mundo exterior. Esas son como pequeñas señales o sintomatologías. Estoy de acuerdo. Creo que, a ver, lo que me interesa sobre este punto entonces es justamente poder brindarle a la persona que está escuchando en este momento no solamente sintomatología, sino Mm. señales, porque quizás esas palabras todavía para la persona que es a pie le es como, ¿qué sintomatología? Mm. Ya términos médicos, ¿no? Vamos a bajarlo. Cuatro Ejemplos. ejemplos. Sí, a Ujú. Vamos, señales para poder señales ver en el otro y en visibles sí mismo. que esto vas a poder verlo en tu hijo adolescente, en tu amigo, en tu mejor amigo, en tu amigo, en tu pareja, en tu papá, en tu mamá. Estas señales las vas a poder ver porque las encontramos dentro de la clínica de pacientes que llegan a la consulta y voluntariamente cuentan su día a día y aparecen estas señales en la depresión. Y quiero que ustedes también vayamos juntos organizándolas. Construyéndolo. Ujú. Bien, vamos. Dentro de las cuatro primeras señales, las que le voy a enseñar para mí es el ocultamiento. El ocultamiento es muy fácil de poder verlo. ¿Por qué? Porque la persona empieza de a poco a no querer contar lo que le pasa a las personas que la rodean, se suelen aislar, suelen mantener parte de su vida más que nada, o si es un adolescente en su habitación, encerrado, no suele hablar de lo que le pasa. Es muy común que cuando vos le preguntes cómo están, te diga un bien, pero un bien muy seco. La expresión de el ocultamiento es justamente que parece como que nada le está sucediendo. Y para mí esta es la señal, porque yo sé que me ha tocado padres cientos de veces que creen que cuando al chico, al pibe, no le pasa nada, es Es porque que es está parte, bien. es porque que está bien y es parte de que es un adolescente. Está encerrado en su habitación, es un adolescente. Y no, hay quizás, y esto es lo que me importa, quizás un síntoma, una señal de que podría estar experimentando un principio, una depresión leve o una profunda, profunda tristeza. Ujú. ¿Están de acuerdo con esto ustedes? ¿Qué piensan? Sí, principalmente antes de continuar, poder tener en cuenta que la idea ahora de poder identificar estos mecanismos o estos síntomas no es repartir culpas, ¿sí? Es poder empezar a preguntarse dentro de casa cómo está este adolescente, qué está haciendo, esto del ocultamiento, ¿está en casa? ¿De qué manera? Eh, Principalmente identificar esto, ¿comparte momentos con la familia o está todo el día encerrado? Y si está todo el día encerrado en su habitación, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué contenido mira en su celular? Poder ir identificando esto, no pasarlo por alto porque es un adolescente y necesita aislarse.
principalmente, ¿no? Como poder identificar qué está haciendo esa persona y sentirse tranquilo con que hay claridad entre lo que dice y lo que hace. Sí, es como agudizar un poco la mirada. Y en esto del aislamiento y lo evasivo, como decíamos, no es algo que aparece de golpe, sino de manera paulatina. Tal vez al principio evita juntarse con sus amigos y tal vez eso no llama tanto la atención. Después puede faltar a fechas especiales, cumpleaños, algo que antes lo motivaba y de pronto eso se lleva puesto, bueno, actividades como hobbies o pasatiempos. Entonces es algo que también se empieza como a sostener en el tiempo. Sí, eso es muy importante. Y también sepan, o sea, esto que vos estás diciendo en relación a cómo empieza a ausentarse, lo que primero he escuchado en pacientes que tienen un familiar o tienen un amigo con estos síntomas es como, bueno, yo lo dejo, no me meto mucho, no trato de... Yo le pregunté, ¿está bien? Ya está. Realmente esta señal es de las más peligrosas porque hay un gran esfuerzo del otro lado de que nadie le pregunte, de que esto no se vea. Pero creo que uno no tiene que ser necesariamente siempre cómplice de todo lo que el otro cree que no tiene que mostrar. Porque acá hay una alarma, porque después aparecen los casos en que es un intento o es su consumación del suicidio, en donde uno de los primeros síntomas es este. El ocultamiento. Así que me parece para mí para remarcar. Sí, y sobre todo algo que creo que sucede es que a veces la intensidad del sufrimiento no siempre es visible para el que lo padece y para el contexto. Entonces, en la vorágine o en esto también de pensarlo como un adolescente o un adulto que de pronto está como... Pasando un mal momento sí, laboral. pasando un mal momento, eso se camufla. Sí. Volvemos de nuevo, es un conjunto de ciertas cosas que vemos en esa persona. Que se oculte no es sinónimo de Depresión. intento de No son suicidio hechos o depresión, aislados. claro. Esto es, a ver, es como tener una lupa y poder ver eso, pero unido a un montón de alarmas. ¿Sí? Esas alarmas separadas o sueltas, bueno, porque esto no es salir a diagnosticar No. ni a Claro, por diagnosticarse. eso me llama la atención esto, pero también esto, pero también esto. Claro, ¿hace Entonces me cuánto llama que la atención sucede? esto sinónimo de depresión. Tal cual. Hemos dicho en otros programas esto de tener en cuenta estos dos parámetros, la intensidad y la duración. Si esto es algo que empieza a ser muy intenso y muy duradero, bueno, ya ahí tenemos como señales más sostenidas en el tiempo. Y sepan algo, que cualquier persona que esté atravesando este primer señal, porque fíjate que no usamos la palabra síntoma, sino señal, separada, como estamos todos diciendo, no significa sinónimo de un diagnóstico. Pero cuando empecemos a encontrar también la siguiente señal que vamos a mencionar, por ejemplo, la autoagresión. A mí me pasó casi siempre que veo un caso de un adolescente, de un adulto, que está sufriendo este tipo de ocultamientos, se suma la autoagresión en hablarse a sí mismo de una forma muy agresiva, Despectiva. despectiva. Casi que se hace bullying a sí mismo. Es un bullying personal, porque uno mismo sabe todo lo que lo vulnerabiliza, sabe todo lo que quizás le cuesta, la vida o las cosas, y se empieza a atacar a sí mismo. ¿Es ¿Escucharon eso? intencional? No es intencional, no es que busca autoagredirse, pero su discurso interno, su forma de hablarse a sí mismo empieza a ser muy negativo. Soy esto, porque no puedo con esto, porque todo sí y yo no, porque a mí no me sale nada bien, porque empieza a haber una forma de dirigirse a sí mismo donde no hay esperanza y no encuentra aspectos positivos de sí mismo de verse. Sí, y también lo que hay ahí es como una pérdida del registro de cómo me estoy hablando. Esto que mencionábamos, que son pensamientos casi automáticos y que ahí puede estar un poco el oído afilado de quien lo escucha, porque tal vez esto termina siendo más alarmante para el que percibe que se está hablando de esa manera que para la propia persona también. Y les voy a decir algo, acá es donde entra la dificultad para detectarlo en el día a día. Este tipo de personalidades o de personas que están sufriendo de esta manera y tienen esta autoagresión, no lo exponen a la gente.
es muy raro quizás, no es tan común escucharlo en el día a día cómo se maltratan a sí mismos. De hecho, tienen una doble moral. Ellos mismos saben que esa forma de hablarse a sí mismos no lo aplican a los demás. Al contrario, al otro le otorgan un Sí. tipo de tono mucho más amable, mucho más compasivo. Entonces ahí está esa confusión. Quizás vos ves personas que son como muy amables con los demás, pero consigo mismos son muy agresivos. ¿Esto lo sintieron, lo han percibido, lo han escuchado? En mi caso, no. Los pacientes que he tenido no hablan tanto del otro, sí hablan de el hueco emocional en el que están, quizás. Lo he trabajado quizás o lo he visto de otra manera. Pero sí detectan que los demás tienen más posibilidades en la vida que uno mismo. Sí, me parece que aparece más como este lugar comparativo. Sí. Lo de la pérdida del sentido para mí, que por más que yo me esfuerce no voy a conseguir, viendo como esa vida fructífera en el otro y desde un lugar como muy negativo y desesperanzado también para ellos. Este tipo de autoagresión, en el texto, el tomo 14 de Freud, hay un texto que se llama Duelo y Melancolía. Volvió el tomo 14 de Freud. Bueno, pero es un texto muy importante porque en Duelo y Melancolía, que melancolía en realidad es depresión, en ese entonces no se hablaba de depresión, habla justamente y puntualmente de la autoagresión, que de alguna forma dice y puede diferenciar entre lo que es un duelo y lo que es una depresión. Dice que dentro de lo que es el duelo, la persona lo que sufre es que el mundo exterior, todo lo que está fuera de él o de ella, termina siendo como vacío o se empobrece. Sí. Y en la melancolía, o sea, en la depresión, el empobrecimiento es de sí mismo. Ese empobrecimiento y ese vacío es él mismo, es ella misma. Entonces, una de las formas en las que este empobrecimiento se representa es en la autoagresión. Es en esta forma despectiva de hablarse de sí mismo. Sí, que a veces esa autoagresión no solamente es verbal, sino que también puede pasar a la conducta. Definitivamente. Haciéndose, o sea, quizás con la Sí, lección. con autolesiones. Con autolesiones. Sí. Perfecto, eso es un gran punto. Vamos a un punto más, a ver si este también hacen insight. La autoexigencia, ¿no? En la autoexigencia hoy popularmente quizás hasta es un rasgo, creo que lo hemos hablado, la autoexigencia en perfeccionismo, lo hemos hablado en comparación, lo hemos hablado en otras cosas y fíjense que no pensamos automáticamente en depresión, pero en la continuidad, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, en la simultaneidad de conductas y señales encontramos el diagnóstico tarde o temprano. Pero en la autoexigencia lo que me importa remarcar es que son personalidades en donde no es un tipo de ambición sana, ¿no? Es un tipo de personalidad que sufre la autoexigencia en el tono de la insatisfacción, no en la forma quizás agradable que podemos pensar la autoexigencia como salir de la mediocridad, ¿no? De no querer siempre ser el promedio, siempre quiero más, siempre puedo más, sino en realidad es una insatisfacción constante de sí mismo de que siempre lo pude haber hecho mejor. Entonces ese tono en simultaneidad, ¿no? En continuidad con todas las cosas que estamos señalando, empieza de a poco a perforar partes de la personalidad. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Sintieron la autoexigencia como rasgo? No lo he visto de esa manera. O sea, creo que volvemos de nuevo, es un conjunto, entonces no es que se ve la autoexigencia, el discurso interno negativo, es un conjunto que engloba la forma en la que la persona tiene de ver su vida, donde dentro de ese conjunto sí está esta autoexigencia que Sofi recién planteó. Hay ciertas personalidades que tienen un trastorno depresivo donde la autoexigencia se ve como más fuerte y hay en otros donde son funcionales y la autoexigencia no está, simplemente funciona como una máquina que prendes on y arranca. Pero hay en ciertas personas que tienen depresión que la máquina no arranca o arranca muy a media asta, por así decirlo. Creo que eso es más significativo de poder entender. Que cómo se ve la persona desde afuera cuando tiene un cuadro depresivo también. Creo que está bueno esto porque claramente hay formas y formas de poder observar una depresión y no siempre son los casos. Y creo que esto está para puntualizarlo, ¿no? No siempre es el mismo caso en el que se ve a la persona tirada en el sillón y no hace nada. Ese es un tipo de depresión,
Esa es una forma de ver la depresión. Pero la más peligrosa, pienso yo, que no es justamente la que está tirada en el sillón o está tirada en la cama y no se quiere levantar. A pesar de que eso sí es alarmante, de todas formas hay otras maneras en las que quizás en los casos en donde esa persona tiene trabajo, Sí. tiene familia, es un adolescente que le va bien en el colegio. Puedes decir, pero tiene buenas notas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se pone mal si se saca un 8? Bueno, esos niveles de autoexigencia deterioran en la cronicidad, como estamos señalando, en la continuidad, a devorar parte de esa autoestima porque nunca logra alcanzar lo que quiere. Porque lo que quiere siempre tiene una gran distancia entre lo que puede lograr y ese ideal. Sí, esto que vos mencionabas, que me parece que son como los dos extremos, capaz que uno es más popularmente conocido, que es esta depresión más como magnificada y más visible, como este deterioro paulatino, pero esto que vos mencionabas se puede como enmarcar en esto de una depresión como con alto funcionamiento. Claro. ¿Sí? Es una persona que puede ir a trabajar, que puede mantener una rutina, que si es papá o mamá puede volver a su casa y cumplir con esos quehaceres. Pero ¿qué pasa? Todo esto requiere un doble esfuerzo porque son actividades que hacen de manera automática, pero el círculo de hacer algo y conectar con el disfrute y el placer no está. Entonces el costo emocional es altísimo. Y me parece que a veces este cuadro no es tan popularmente conocido, entonces la idea de también poder compartirlo es entender que puede llevar más tiempo su diagnóstico y sobre todo como no hay un registro y no hay un conocimiento por la persona que lo padece. Y las investigaciones han mostrado que este tipo de depresión de alto funcionamiento suele ser el más grave. Es que es el que ¿Por no qué? importa. Porque llevan al límite su vida y su cuerpo, generando una máscara de cómo están viviendo de las puertas para adentro de una manera y de las puertas para afuera de otra, hasta que explota. Y ahí puede llegar a un acto suicida porque el cuerpo ya no aguanta más. Lo que pasa, sí, que en ese círculo tal vez trabajar, tener vida social, no va a hacer que la depresión desaparezca, porque lo que hay es llevarlo como en silencio, en ese padecimiento. Y le voy a traer dos casos. Les voy a traer dos casos que sucedieron acá. Uno sucedió acá en Argentina y otro pasó en el Mundial. Un equipo, creo que era africano, pasado las 2 semanas de haber quedado afuera del Mundial, uno de los chicos que jugaba la pelota, que era parte del club, se suicidó. Y mostraron en redes videos en donde esta persona no parece estar festejando cuando ganaron algún que otro partido o dentro del grupo se notaba con intensidad que todos estaban festejando y él estaba sentado abstraído. Entonces uno puede, a veces cuesta mucho y veía en los comentarios de la gente sobre ese tipo de post que cuesta mucho asociarlo. ¿Pero qué le habrá estado pasando? Si estaba en un mundial, si es profesional en su trabajo, si estaba en el mejor momento de cualquier futbolista quisiera estar. Es que no pasa por ahí, justamente. Por eso me importa mucho en esta sesión quitar la imagen popular de que la depresión es alguien solamente tirado en la cama, Sí. sin querer hacer nada de su vida y no tengo ganas de hacer nada. Esa es una imagen, pero la más peligrosa es la invisible. Vos habías mencionado cuando habíamos hablado del tema sobre el caso del... Sí, de este piloto que, bueno, de alguna manera... ahí aparece también la estigmatización con respecto a la salud mental, porque él había tenido un chequeo de un apto en el que él mismo no había confesado que estaba en tratamiento. Entonces, bueno, la carga que también eso lleva, y lo mismo, era una persona profesional, piloto, y tal vez con la noticia de que él terminó quitándose la vida, bueno, uno empieza como a revisar para atrás, que creo que eso es lo que pasa mucho en el contexto familiar, como de empezar a atar cabos, ¿sí? Y que después esa información resuena con mayor notoriedad con el hecho ya consumado. Bien, y uno de los últimos que quiero brindarles es el rechazo al bienestar. Me ha pasado muy seguido en los casos que fui avanzando o en los casos que uno va trabajando este tipo de sintomatología y de trastorno, en que cuando la persona empieza a encontrar una manera de poder ir llevando la depresión o el malestar de una forma más saludable,
empieza, y yo encontré muchos datos similares a un rechazo al bienestar. Que cuando empieza, por ejemplo, vamos a un adolescente que aprueba las materias a fin de año, es como que cree que no lo hizo él. Como que piensa posiblemente que es algo que tuvo suerte. No se puede de sí mismo asignar que empieza a mejorar su vida. La narrativa adentro suyo todavía está tan instalada, está tan inmersivo en ese malestar, en hablarse que él no puede, que es un inútil, que no está bien las cosas que hace, que merece lo que es. Todos estos sentimientos que puedan aparecer, está tan inmersivo que el bienestar tarda en entrar en su vida. ¿Encontraron algo así ustedes en casos similares? ¿Como que hay cierta dificultad para eso? Sí me recuerda a un caso de una paciente, pero está relacionado con algo que vamos a hablar después, que es la medicación, Ajá. donde la paciente me planteaba mucho: extraño estar mal, extraño estar triste. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa en este tipo de diagnósticos, y es que la depresión ya empieza a ser parte de su identidad. Ya no es tengo depresión, sino soy depresivo. Quizás lo ven mucho en ansiedad. Soy ansioso. Es como la primera frase que traen al espacio terapéutico. Entonces, cuando vos lo sacás de esa identificación donde soy depresivo y soy de esta manera, es como, bueno, ahora tenemos que volver a armar una nueva identidad. Ujú. Es como volver a construir la forma en la que esa persona se ve. Sí, es como que sin esto que queda, porque me conocí así durante tanto tiempo y sobre todo esto que vos mencionabas es como mucho el impacto cognitivo, ¿sí? Esto de pensarme no ser suficiente y no poder apropiarme o no sentirme merecedor. Si de pronto tengo algún logro, y también aparece esto, que muchas veces el logro que yo pueda tener en cuanto al ámbito académico, laboral, no hace mella en la persona, no siente esa conexión con la gratificación que a lo mejor tiempo atrás sí sentía. Entonces como que hay una desconexión, una enajenación con el mundo exterior, y por eso pensar en planificar, tener objetivos a largo plazo es algo inimaginable para una persona en este cuadro. Sí, he visto muchos pacientes que tienen este cuadro depresivo donde hay dos factores que yo los sumaría a lo que estás planteando, y es la vulnerabilidad en la infancia, la vulnerabilidad de haber vivido negligencia o falta de registro de sus necesidades, violencia, situaciones de abuso. Esa vulnerabilidad no siempre es un destino hacia la depresión, pero hay muchas investigaciones que han identificado que hay una relación casi a veces directa entre esa vulnerabilidad como factor de riesgo y la depresión en la adultez. Y el propósito o el sentido de vida. Todas las personas solemos construir a lo largo de nuestra vida un sentido del para qué vivir. Uh-huh. Volvemos de nuevo, muchas veces el sentido de vida puede ser un hermoso y gran amortiguador para poder atravesar situaciones de adversidad, de estrés. Es como una tonalidad que le da la experiencia a veces estresante que está viviendo la persona, como por ejemplo la pérdida de un familiar. Si uno tiene un sentido de vida bien marcado, puede amortiguar esa experiencia y continuar con su forma de vivir, pero a veces también es un factor de riesgo. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Para qué está viviendo? ¿Qué es lo que quiere a largo plazo? Poder identificar eso y que la persona tenga, aunque sea un esbozo. No hablo, un adolescente puede tener, ay, a mí me gustaría de grande ser esto. Pero cuando tenés un adolescente que te dice, nada, no quiero nada, no sé qué hacer, ahí Alerta. es un factor señal de riesgo que dice, bueno, profundicemos de a poco con esto, profundicemos a nivel familiar, qué está pasando en casa, cuál es el sentido de vida de la familia también. Son como dos temas a tener en cuenta también, que uno dentro de un espacio terapéutico lo analiza y lo averigua, pero desde afuera también uno puede ver, de decir, ok, mi hijo adolescente, ¿qué quisiera hacer? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué le gustaría hacer de grande? Estoy completamente de acuerdo. Sí, por eso ahí está, digamos, esta diferenciación, porque cuando uno se puede conectar con sus valores, que bueno, que es importante para mí, y tal vez de manera transitoria puede llegar a esa identificación y ese motor, bueno, puede experimentar estas emociones que hablábamos al principio, de cierta tristeza, cierto desánimo, pero poder como de alguna manera trascender esa emocionalidad.
una persona con esa depresión está totalmente separado de sus valores. No los tiene y tal vez que alguien se los pueda transmitir esto de, pero mirá, qué linda que es tu vida. ¿Sí? Eso genera como mucho más culpa, más remordimiento, porque en él no le gatilla eso, como es visible para el otro también. Ahora, quiero que también tengamos la oportunidad de poder hablar en este espacio, no solamente de esta forma en lo que puede estar sufriendo alguien, sino qué pasa con las personas que dentro del grupo familiar, principalmente, tienen un caso de depresión, un papá, una mamá, un tío, un abuelo, una abuela, un hermano. ¿Qué podríamos pensar al respecto de eso? Bueno, yo acá quiero poder recordar dentro de los oyentes, para quienes son padres o madres primerizas, en la sesión de perinatal que hicimos con la licenciada Linetti, hablamos un poco sobre la diferencia entre depresión postparto y poder identificar lo importante que es poder ver qué le pasa a una madre o a un padre que están teniendo depresión en la crianza de un infante, ¿sí? ¿Qué pasa con ese infante? Yo, por lo menos personalmente, siempre busco destacar esto porque no es que intencionalmente esa madre o ese padre no quieren estar disponibles, sino que la depresión apaga el sistema de disponibilidad para su vida. Completamente. Y ese infante no crece con un rechazo de esa madre o ese padre, sino que crece con una presencia física, pero una ausencia emocional. Y eso, a lo largo del tiempo, si no podemos registrar que esa madre o ese padre tienen depresión, el infante que crece en ese ambiente familiar termina creyendo que eso es lo normal de la forma en la que me criaron. ¿Sí? Estoy de acuerdo. No hay una ausencia física, porque esa madre está, ese padre está, pero están apagados. Hay una ausencia en sintonizar las emociones del bebé, ¿sí? Y principalmente, no solo del bebé, del infante, del adolescente, ese infante empieza a ocupar un lugar distinto, que deja marcas, claramente. Una de las marcas es hacerse cargo de esa mamá o de ese papá. Llamémoslo también a un hermano. Hiperadaptados. Sí. Hiperadaptados. Más que nada es, si vos no podés traducir mis emociones, yo lo hago solo, pero te ayudo a vos a entender tus necesidades. Se ocupa y se pone en el lugar de padre protector o madre protectora de esa mamá que debería estar ocupando ese lugar o de ese padre que debería estar ocupando ese lugar. ¿Sí? Cuando tenemos un hermano, por ejemplo, que vive con depresión, se corre de lado a aquellos hermanos que no tienen ese diagnóstico. Hay que meterle toda la cabeza a esta persona que está viviendo un problema, que es la depresión, pero nos olvidamos de el otro hermano. Sí, se invisibiliza el resto. Totalmente. Es una consecuencia a veces, ¿no? Sí, o sea, creo que la idea de poder hablarlo primero es entender que es un proceso muy complejo, que no solamente afecta al paciente, sino también a su red de apoyo, porque siempre cuando se trabaja con un paciente depresivo, el proceso de recuperación involucra como una tríada. Está el paciente, la red de apoyo, contención y el profesional. Entonces, este otro vértice que tiene que ver con la familia no queda separada de consecuencias, o recién hablábamos como de señales que nos ayudan a identificar a un posible paciente, y también hay señales de desgaste que es importante enumerar cuando se trata de la familia. Y acá creo que es un poco reajustar esta definición de que cuidar no es hacerse cargo ni asumir el total de las responsabilidades. Claramente. Sino que acompañar tiene que ir de alguna manera respaldado con límites, porque muchas veces esas señales de desgaste para el familiar es también dejar de hacer actividades propias, vivir como en un estado de alarma constante, sobre todo cuando la depresión llega a niveles un poco más exacerbados, y esta desconexión empieza a estar porque yo empiezo a vivir mi vida a través de esta persona a la que tengo que cuidar. Entonces todas mis necesidades se corren y hasta un punto también desaparecen. Para poder entenderlo de una manera más práctica, yo suelo decirle a los familiares de quienes acompañan que esto es como un fumador pasivo. El que fuma
es mi familiar, pero yo termino absorbiendo parte de ese diagnóstico. Es una El buena cuidador metáfora. termina siendo un cuidador patológico porque se agota a sí mismo teniendo que sostener constantemente. Y es verdad, y yo he escuchado mucho en los espacios terapéuticos, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero que el cuidador vive con un conjunto y una mezcla de emociones de estoy agotado, pero me genera culpa soltarlo, pero Claro, es mi mamá, es mi papá, es mi abuela, que... pero está resentido porque no ve que el otro progresa, pero ya no sé qué hacer y doy todo de mí y dejo todo de mí. Y acompañar, como vos decís, hay que tener algo muy importante. Los límites no son egoístas. Los límites ayudan a protegerse a sí mismo. Te acompaño, pero hay una línea en el medio que yo no puedo atravesar, que es tu vida privada. Y que sos vos el que tiene que hacer la carga mayoritaria de la Sí. mochila. Porque reconectarse con ese sentido de vida no puede ser a través de esa persona que me quiere. ¿Sí? Yo mismo tengo que de alguna manera encontrar, obviamente solo no lo puedo hacer, por eso hablamos muchas veces como esa red de contención, pero ese familiar empieza a entrar en este círculo vicioso que está cargado como de enojo, de frustración, de miedo, cuando muchas veces a lo mejor ha habido intentos de suicidios o la muerte es algo que ha aparecido de una manera como mucho más explícita, pero después de transitar esas emociones viene la culpa. Y la culpa está exacerbada por esta cuestión de es mi responsabilidad. Por eso es decodificar que responsabilidad no es hacerlo por el otro, ¿sí? Es llegar hasta donde el otro me permite y hasta donde yo también me permito, como en esta situación. Por eso el familiar es una red de apoyo. Te apoyamos, pero el tratamiento tiene que ser por fuera de la familia. Sí. Es lo más difícil, ¿no? Siento que este borde, cuando pienso en casos que me han tocado, me llegó una vez un adolescente que es lo que estamos hablando, directamente, o sea, directamente es lo que estamos hablando. Ella sufría de un caso de depresión en la familia, que era el padre. Y lo más peligroso del caso no era ella misma o cómo resolvía tanto la familia el tratamiento del padre, porque encontraron una manera, ¿no? Estaban muy bien amparadas por lo profesional en lo familiar, pero como todo proceso natural de un adolescente, empezó como a tener conductas de imitación en el día a día del padre, interpretando sin darse cuenta, ¿no? Porque estas son cuestiones inconscientes, no son a propósito, pero de interpretar y de imitar estas mismas conductas en su día a día. Sí, por eso es muy importante poder hablar dentro de la familia lo que está viviendo este padre, porque no solo que esta niña pierde la capacidad que tiene este padre de poder desarrollar su crianza, sino también que le afecta a esta niña la forma en la que tiene de interpretar y entender la realidad. Esta es la forma en la que tiene. Mi papá me está enseñando esto. Sí. Y pensaba también que algo que hablamos mucho, que es una señal muy clara, que es el aislamiento, también empieza a pasar en la familia. Aislarme, no poder, si de pronto voy a pasarla bien, siento culpa. Entonces hay señales parecidas que a veces pueden darse en el padeciente y en el familiar. Y cuando uno, a veces hablamos del adolescente o el niño que empieza un proceso terapéutico y la familia está involucrada, es lo mismo. Nunca se puede pensar un tratamiento terapéutico con el paciente por fuera de la familia, porque a veces la familia también necesita su espacio donde no solamente se hable de herramientas para el paciente, sino también la propia exteriorización de cómo lo sufre, de cómo lo experimenta. Y para cerrar, me parecía interesante, una vez había leído un paper que tenía que ver, con acompañar o transitar la evolución de trastornos mentales o enfermedades neurodegenerativas, y el paper estaba orientado a los cuidadores y el título era ¿Cómo cuidar al cuidador? Y me llamó mucho la atención porque a veces cuando uno habla de estos cuadros no piensa en el efecto colateral para el otro. Entonces cuando lo leí dije qué interesante y qué bueno que también se sepa que el otro también necesita un cuidado diferente, pero bueno, por eso también lo poníamos hoy. Y los pacientes muchas veces que vienen a terapia es por haber ocupado este rol de salvador o cuidador, que está desgastado en su vida. Decir, me sé la historia completa de mi mamá, no sé nada de mí, porque toda la vida me dediqué a cuidarla. Sí. Y lo importante es que eso no llegue cuando de pronto esa persona ya no está, sino correrme de un lugar y, como hablábamos antes, de hacerme preguntas de quién soy yo por fuera de cuidar al otro también. Bien,
Creo que algo que tenemos que agregar, no necesariamente porque es nuestra especialidad o nos corresponda, pero porque esa área algún día quizás podamos invitar a un psiquiatra para poder iluminarnos un poco más, pero sí podemos mencionar algo con respecto a nosotros como profesionales psicólogos, qué hacemos con un caso con estos señales, en donde tenemos las alarmas más prendidas, y cómo hacemos con la medicación. ¿Cómo las pensamos? ¿Qué opinan? ¿Cómo las trabajan ustedes? ¿O qué? No, yo lo que puedo decir brevemente, también cuando uno habla de medicación, creo que genera como mucho estigma y a veces mucho rechazo en los pacientes. Entonces, no todos los cuadros depresivos terminan necesariamente en un proceso farmacológico. Siempre yo lo trabajo con mis pacientes que en el caso de hacerlo, bueno, eso conlleva una responsabilidad con respecto a el seguimiento y el sostenimiento del espacio médico con un psiquiatra, que el trabajo y el abordaje no es el mismo, ¿sí? A veces el espacio con el psiquiatra tiene otra intensidad, otra frecuencia, se estructura de otra manera, pero a veces para casos graves la medicación es necesaria y la medicación no es el salvataje. No es un lugar que pueda permitirle al paciente eliminar toda esta sintomatología, sino lo que hace es como disminuir muchas veces estos síntomas que están sumamente exacerbados. Por eso a mí me gusta como describir a la medicación como una muleta más, ¿sí? Cuando uno siente que el paciente ya no puede, ¿sí? Tal vez la medicación entra como ocupar ese lugar para disminuir mucha de esta sintomatología y permitir ahí que el proceso terapéutico, bueno, pueda filtrarse por esos pequeños huequitos o lugares de luz que se quedan visibles y, bueno, poder involucrarse poco a poco en actividades significativas cuando esté este corte como tan abismal. Ahora, siempre tiene que hacerse con responsabilidad, porque también puede generar como un efecto contralateral, que es que el paciente después sienta que sin la medicación no puede. Claro. Es también como otra consecuencia. Eso es re importante. Las últimas investigaciones estuvo rompiendo un poco este mensaje de que la depresión es una pérdida de serotonina. Y eso está bueno poder tenerlo en cuenta. Si bien dentro de una depresión puede haber un desbalance en relación a ciertos neurotransmisores, producto de la depresión no es la causa. Entonces pasa muchas veces que el paciente se acomoda dentro de la medicación, pero pierde el control de su propia vida y lo deja a manos del medicamento, a manos del psiquiatra, y si no tengo este fármaco, no sé qué hacer con mi vida. La medicación forma parte del tratamiento global, pero no es el tratamiento de la depresión. No. El síntoma tiene una historia, tiene una necesidad que hay que saber escucharla. Entonces, es verdad que yo en muchos casos a los pacientes le brindo la medicación para poder mejorar el funcionamiento diario o cuando ya están... Brinda medicación del tratamiento. Haces acercamientos. Sí, pero para poder mejorar el funcionamiento de su vida o cuando ya están muy exhaustos de la sintomatología depresiva, pero... Siempre les planteo lo mismo, es parte del tratamiento, en algún momento tenemos que reducir la medicación para poder trabajar con los síntomas. Nosotros trabajamos con esos síntomas. Sí. Si esos síntomas están aplanados y no se observan o están silenciados, porque en realidad es una curita que se le pone a la depresión, es muy difícil que la persona pueda recuperar la calidad de vida. Sí. Sí, entonces al momento de tomar una medicación, primero tiene que siempre haber un acompañamiento o una posible derivación. A veces algo que se charla con el paciente cuando tal vez no es una indicación necesaria. Se puede hablar, también en el espacio terapéutico se tiene que trabajar con respecto al estigma y la desinformación que hay con respecto a la medicación. Lo ideal es que, como hablaba antes, como de esta tríada entre familia, profesional y paciente, que también el psiquiatra esté en comunicación permanente y haya un asesoramiento y una comunicación importante un feedback entre todas las áreas. Entre todas las patas de la... Tal cual. Perdón, antes de que cerremos el episodio de hoy, hay algo muy claro a tener en cuenta en relación a profesional, y es que hay dos momentos muy importantes donde uno como familia y como terapeuta tiene que supervisar, que es en el cambio de dosis. Cuando se hace un ajuste de la dosis de la medicación, uno tiene que estar muy atento a cómo metaboliza ese cambio de dosis.
y principalmente en el inicio de cuando se brinda la medicación. ¿Por qué? Porque hay una relación, y esto es a nivel de acomodación del cuerpo en la medicación, de tener ideas suicidas. No es lo mismo que planificación suicida. Ideas suicidas o ideas de querer terminar con su vida cuando aparecen estos dos momentos: cambio de medicación e inicio de tratamiento farmacológico, ¿sí? Por una manera en cómo el cuerpo se acomoda a la medicación. Nada más, pero hay que tenerlo en cuenta. Bien, bueno. Claramente nos quedamos con más temas en la carpeta, ¿no? O sea, para poder hablar, porque el tema es muy profundo y creo que está bueno siempre que existe un programa o existe un capítulo al respecto, porque es esto, ¿no? Es poder ir hablando de algo que suele ser tabú hoy en día. Pero a veces está bueno también ver este tipo de cosas que hablamos en películas o algún libro, en el caso hipotético que podamos recomendar, para poder también visualizarlo, quizás no en la vida de uno, quizás no tenés cerca a nadie, pero en una película podés visualizarlo. ¿Ustedes tienen alguna peli para recomendar? Sí, yo tengo una película que es un poco, creo que cruda, es un poco lenta, pero muy real o muy representativa de todo lo que íbamos describiendo, que se llama After Sun, así que se las recomiendo. Okay. Yo no me acuerdo la película, pero es una de Virginia Woolf. Que habla, así o sea, que como es la historia, sí. Es Es la historia como de 3 personajes, si quieren la buscan. Yo una película que vi este año, que es actual, que se llama Beautiful Boy, que es la de un chico que está atravesando entra en una adicción, pero se pueden encontrar un montón de todas estas señales. Sí. Que también dentro de la adicción pueden encontrar algunas de estas señales. Quizás a veces la adicción encubre síntomas más profundos y más peligrosos como una depresión. También es una película cruda, ¿no? Es muy cruda. No Todo este es, tema... no es pochoclera de domingo. En mi caso, por ejemplo, que va mucho de la mano con lo que decía Maca, porque es la enfermedad de un padre y de cómo la vive su hija. Entonces, todo lo que queda después de acompañar y estar al lado de una persona, bueno, con este trastorno. Bien. Esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se acuerdan.